RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del programa. Los saludos para todos los que estáis ahí sintonizados en directo en Radio 1, Radio 5, los que nos descargáis en el podcast o los que nos sintonizáis a través de la radio online en esos cientos de países. Un placer que estemos juntos. Nuestro deseo que estéis disfrutando de estas 2 horas de radio mágica en la madrugada. Y seguimos con la invitación vieja, pero antes las redes sociales abiertas. Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Blanco Radio RNE en Facebook, Twitter e Instagram. Y ahora seguimos con una invitación a un viaje que tiene que ver con cartas que a veces dicen que adivinan el futuro. Tras esa introducción, os lo presentamos. Nuestros próximos minutos los vamos a dedicar a descubrir el tarot y su historia. Será una fascinante mirada al legado cultural del tarot a lo largo de los siglos. La travesía comienza en Egipto y se desplaza a la Italia del Renacimiento, cuando se exploran los antecedentes de estas barajas, así como los primeros ejemplos de tarots con los que contamos. Destacan los tarots Visconti, los más antiguos, el tarot de Mantegna y el tarot Solabusca. Tras estos hitos de los orígenes, estas barajas dan el salto a otros espacios de Europa. Son algunos datos de esa enigmática baraja. Hay más. Nos los ofrece nuestro próximo invitado. Nos vamos con un nuevo tema. Y para ello tenemos aquí en nuestro estudio a un compañero, Pedro Ortega Ventureira. ¿El segundo apellido es gallego? Gallego. Hay un pico Ventureira en Coruña, ¿sí? En la provincia de Coruña, creo. Sí. Y bueno, me viene de un abuelo que además nació en Argentina, pero que estaba vinculado sobre todo con... vivió en Cenicero, en Vitoria, o sea, en La Rioja, y luego tengo familia un poco por ahí, por Vitoria. O sea, no es tanto Galicia por donde me viene, sino por ese abuelo... que le gustaba tanto el vino de Rioja. Este es un invitado especial. Es ingeniero industrial, máster en edición digital, doctor en historia del arte, experto en tecnologías aplicadas al patrimonio cultural. Ha escrito multitud de artículos en National Geographic y otros montones de lugares. Y hoy viene con un trabajo que se llama Tarot, Significado e Historia. Hicimos un viaje delicioso juntos a Malta. ¿Cómo te ha dado tiempo o cómo eres tan versátil y de repente ingeniería y por otro lado historia y estas otras cosas que tienen que ver con la cultura, con el misterio? Bueno, pues eso tiene que ver... en primer lugar yo soy ingeniero porque de pequeño me gustaban mucho las matemáticas, la física, se me daban muy bien esas cosas. Hice la ingeniería, que fue una cosa horrible, o sea, unos estudios dificilísimos... Pero aprobaste con buena nota, seguro. Regular. Pero el caso es que tuve la oportunidad, nada más terminar la carrera, de entrar en el Ayuntamiento de Madrid. Y en ese tiempo yo ya llevaba, durante la carrera, metido en la cultura gótica. Y de ahí me viene todo mi gusto por el misterio y además un gusto singular por el misterio. Y el caso es que a los pocos años de estar en el Ayuntamiento, digo, Pedro... tienes que elegir otro rumbo, y empecé a estudiar historia del arte y me gustó tanto que hice los cursos de doctorado y hasta doctorarme, y luego he tenido la suerte de que en el ayuntamiento, aunque mi plaza es de ingeniero, trabajo de gestor cultural en el área de cultura, turismo y deporte del ayuntamiento. ¿Sigues trabajando en el ayuntamiento? Sí. Pero, sí,
Y entonces mientras pues voy pues eso, investigando de algunas cosas, tú ya sabes, de arte y sociedades secretas. El tarot ya le habíamos dedicado un volumen en el tarot de Manteña, las crónicas del Madrid secreto que contamos aquí en Espacio en Blanco. Y bueno, pues hay ese gusto que no cesará nunca de un misterio, pero quizá con un toque un poco cultural. Eso quiere decir, un misterio refinado, no ese que anda por ahí funcionando, sino con toques sutiles y refinados como tú eres. Bueno, pues se hace lo que se puede, Miguel. Ahora, ¿qué estás haciendo? Aparte de trabajar ahí este libro, ¿tienes alguna...? Recuerdo que estabas en una editorial también. Sí, tenemos una asociación cultural, Mentenebre, que se dedica a múltiples actividades. Antes te comentaba que estamos con el tema de las humanidades digitales. Entonces yo ahora estoy metido más a fondo con ese tema, metaverso, inteligencia artificial, pero aplicado al patrimonio cultural. Y tenemos una editorial, Ediciones Aulós, bajo esta asociación cultural, y publicamos textos académicos. Hemos publicado un libro fantástico que es La vanguardia prerrafaelista, que son estos pintores victorianos, Ofelia. Y bueno, pues ahora acabamos de publicar un libro sobre el otro siglo de oro de Pilar Úcar. Y viene enseguida Escuchar el cine, que es un texto de profesores y alumnos universitarios que hablan de la música en el cine y su importancia. ¿Qué opinan tus compañeros del ayuntamiento de ti? Bueno, yo creo que me quieren. Yo creo que... Eres un tipo querible. Es un tipo querible. Y ahora mira lo que hace nuestros compañeros, ¿ves? Para abrazarte. ¿Sí? Bueno, pues se hace lo que se puede. Se hace todo con mucho cariño. Hablas de inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves ahora? Todo ese mundo se nos está viniendo encima, que para muchos representa una amenaza, para otros una solución o una revolución. Es una revolución, sin lugar a dudas. Sí. ChatGPT lo ha puesto todo patas arriba, porque es verdad, Miguel, que la inteligencia artificial lleva mucho tiempo con nosotros. O sea, el Google Maps es una inteligencia artificial. ¿Sí? Claro, por eso nos calcula las rutas y nos dice, vete por aquí, que vas a tardar 28 minutos. Bueno, a veces se equivoca. Sí, a veces la cara he puesto. Sí. Pero vamos, que no es nuevo el mundo. Y luego el entrenamiento de máquinas para reconocer, por ejemplo, piezas arqueológicas. Entrenan a un ordenador para decir, le muestran miles de piezas, le dicen de qué datación, de qué cultura son, y entonces tú llegas con un hallazgo arqueológico y la inteligencia artificial es capaz de darte un marco temporal, una cultura. Aunque claro, eso depende mucho de cómo esté de bien entrenada la inteligencia. Claro, ¿no crees que, bueno, algunos están avisando, hemos hecho algunos programas hablando de ello, que pueden llegar a suplantar al ser humano, primero en trabajos con los robots, con toda esa inteligencia, nuestras características e incluso ser superiores a nosotros? Hicieron una pregunta de inteligencia artificial, ¿cómo harían con la raza humana? Y bueno, la idea era destrozar este planeta, acabar con todos nosotros, porque somos una plaga para el planeta. Bueno, yo no creo que sea así. Yo creo que es como los caballos salvajes, ¿no? Que hay que domarlos. Las herramientas de inteligencia artificial son una ayuda grandísima. Nos ayudan a un montón de cosas y no debemos sino aprenderlas, dominarlas, usarlas en nuestro favor. Por ejemplo, para los críticos de ChatGPT, pensemos que lo que tenemos que hacer es desarrollar el pensamiento crítico y a lo mejor no tanto memorizar, porque para eso están los datos ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que va a haber una revolución en la educación, sobre todo, y que si esto lo cogemos con bien y lo usamos bien, que eso es lo importante, como ha pasado en todas las épocas del mundo, yo creo que va a ser un gran avance para la humanidad. Estoy apuntando a pensar por nosotros mismos, ¿no? Eso es, crítico. Eso es. Vale, este es nuestro invitado. No vamos a hablar con él de inteligencia artificial, nos vamos un poco al pasado, pero ya veréis. Tarot, ¿qué significado e historia? ¿Sabes echar el tarot? No. Fíjate qué curioso, no. ¿Escribes un libro? ¿No sabes de eso? No, porque yo me sitúo a distancia del tarot y lo miro con los ojos del historiador. Entonces, la parte de la historia que tiene que ver con el tarot y la adivinación no empieza hasta el siglo XVIII.
¿Sí? Bueno, o eso es lo que dicen en general los estudiosos. Yo, sin embargo, como vamos a ver esta noche, Miguel, propongo que sí que podría haber unos usos mágicos o compatibles con la astrología en el tarot de los orígenes. Pero hay muchos pensadores, muchos historiadores del tarot que dicen que el tarot nació como un entretenimiento y que no fue hasta el siglo XVIII cuando se convirtió en una herramienta de adivinación. Te iba a preguntar entonces para qué servía, pero vamos al origen. ¿El origen del tarot se sitúa en Egipto, como dicen? ¿O? Bueno, yo no encuentro pruebas tangibles de que el tarot se inicie en Egipto. Es una corriente, también volvemos al siglo XVIII en Francia, una corriente que está relacionada con la egiptomanía. En aquella época, Miguel, los habían descubierto Egipto y tenían una fascinación por los jeroglíficos. No se había descubierto la piedra Rosetta, con lo cual no se sabía qué significaban y se creía que estaban ante un libro mágico, que en parte lo es también. Uh-huh. Y de ahí dijeron que el tarot había sido gestado en Egipto y los bohemios, como dice Papus, es un adivino, es un filósofo oculto del París finisecular, que por cierto nació en La Coruña. ¿Sí? Pues Papus... ¿Verdad? Ya me lo habían dicho, sí. Pues Papus escribió El tarot de los bohemios, un libro que dice que fueron los gitanos, se refiere a los bohemios como los gitanos, a los gitanos como los bohemios, perdón, que habrían traído esa sabiduría ancestral a través de los siglos, y como el pueblo gitano es mucho de leer las suertes y esto, pues él creía que a través de ello se había perpetuado de una forma, digamos, oculta la sabiduría del tarot. Pero yo en el libro lo que tengo que hablar es de pruebas tangibles, y las pruebas tangibles nos llevan al norte de Italia, de la península itálica, en el siglo XV. A partir de los años 20-40 surgen, encontramos algunos registros de encargos, de cartas de triunfos, que es como se llamaban al principio, de juegos de cartas de triunfos, y paradójicamente las primeras referencias están en Ferrara, pero los primeros tarots conservados son los de la familia Visconti, que son más de una decena repartidos en colecciones fragmentarias. De hecho, no conservamos ningún tarot Visconti completo. El más completo es el tarot Visconti Sforza, que tiene 74 de las 78 cartas. 76 de las 78, perdón, y no sabemos, de hecho, el primer tarot, que es el Carigel o Visconti de Modrone, tiene más cartas de lo habitual, o sea, y eso que no está completo, pero hay predominancia de cartas femeninas en las cartas de corte, o sea, hay caballero, dama, infante, infanta, caballero y... Me estoy refiriendo, por ejemplo, aquí a Amazona también, o sea, que incluyen en las cartas, que para nosotros son sota, caballo y rey, algunas cartas femeninas, más de lo habitual. Entonces, bueno, pues eso no deja de hablar de la importancia de la mujer, y es que hay una mujer en el principio de la historia del tarot, que es Bianca Maria Visconti, que es una de las que propagó probablemente el juego del tarot, y es una de las mujeres de las que hablo en el libro. ¿Cómo podrías definir el tarot y para qué sirve? Si no servía para adivinar hasta el siglo XVIII. El tarot es un artefacto cultural poliédrico que tiene un montón de rostros. Wow. Entonces nos podemos encontrar el uso que proponen los historiadores que antes mencionábamos como juego de azar. Pero no es verdad que de algunos juegos de la época conservamos instrucciones, o sea que hay juegos de naipes que sí se utilizaban para jugar a las cartas, como la brisca o el tute, estas cosas, pero yo propongo otros usos, por ejemplo, el uso educativo. Porque para mí el tarot es una enseñanza que viene de la Edad Media. Fíjate, Miguel, que en la Edad Media la mayoría de las personas no sabían leer y escribir, y todo lo reconocían a través de imágenes, y de alguna manera ese saber, los significados de los símbolos llegan al Renacimiento y paradójicamente no necesitan de un nombre para ser reconocidos.
Entonces, yo tengo un especial cariño al tarot de Manteña, que es el tarot de las dos mentiras, porque ni es un tarot ni es de Manteña. Bueno, es un juego de cartas contemporáneo con un poco posterior a los Visconti, y que tiene 5 palos de 10 cartas cada uno, y que son, por una parte, las condiciones del hombre, que sería el microcosmos, los planetas, que sería el macrocosmos, y entre ellos hay 3 niveles, que son las musas, los saberes y las virtudes, que son las fuerzas que hay entre el mundo terreno, el microcosmos, y el mundo celestial, que es el macrocosmos. Entonces, ese tarot de Manteña me sirve para establecer una hipótesis de que efectivamente podía haber algo de esto en los tarots Visconti. Los tarots Visconti, que probablemente tendrían 22 arcanos mayores, 22 triunfos, están divididos en 3 septenarios, 3 grupos de 7, 7 por 3, 21, y el loco, 22. Entonces, esos 3 septenarios, si los analizas bien, si los comparas con el Manteña, tienes un septenario que es el microcosmos, otro septenario que es el macrocosmos, y un septenario intermedio que son las fuerzas positivas y negativas que intervienen en la relación entre los dos mundos. De hecho, hay un tarot, que es el tarot Sola Busca, que es el más antiguo conservado completo, que tiene esa estructura de las 78 cartas, pero que es un tarot rarísimo porque tiene unos nombres indescifrables. Está presente Alejandro Magno, hay el dios Amón, y bueno, el estudioso principal de esta baraja, que es Peter Mark Adams, un británico, él ha propuesto el uso mágico como de esta baraja, ¿no? Una magia talismánica, una magia, y además probablemente magia negra para hacer el mal, porque hay personajes como Nerón, que manda un niño en la baraja, hay personajes como Nabucodonosor y Nembroto, que hacen alusión a la Torre de Babel y a la caída de los hombres ante Dios, porque en la Torre de Babel, digamos, condena a Dios a los hombres y nos vamos a tener que entender a partir de ahí en 1000 lenguas, ¿no? Pues este tipo de elementos negativos están presentes en ese tarot tan extraño, que por cierto salió a la luz creo que en 2007, y se están empezando a hacer estudios. Hay quien lo relaciona con la alquimia, porque el palo de oros podría estar relacionado con en ese caso de discos, que podría estar relacionado con la alquimia. Esa es la hipótesis que mantienen desde la Pinacoteca de Brera, que son los propietarios de la baraja. Entonces yo creo que ahí no podemos ceñirnos aparte de los tarots más conocidos, hay tarots fragmentarios que nos quedan a lo mejor 4 o 5 cartas que no triunfaron, pero bueno, hay elementos como delfines, como calaveras, y bueno, el mundo del tarot de los orígenes es un universo por sí mismo. Y bueno, por ello hay además varios capítulos en el libro que se dedican en profundidad a estudiar este aspecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que no podemos decir que el uso era un único uso del tarot, sino que hay varios. Y la relación con la astrología que mencionaba antes. Te iba a preguntar con la astrología, con la alquimia, con la magia. ¿Estáis ya un poco entrando en ello? Sí, magia talismánica. De hecho, hay un tratado de magia talismánica que es el Picatrix, sí, que tiene, que fue traducido en la Escuela de Traductores de Toledo y que es uno de los tratados de magia más importantes de la Europa medieval. Así que yo lo apunto también en el libro como una posible referencia para el uso mágico de estas barajas. Por lo que veo, Pedro, hay muchos tarots diferentes. Madre mía, y si nos centramos, por ejemplo, en el tarot de Marsella, es una auténtica locura. Ahí, digamos, el tarot de Marsella, para que nos hagamos una idea, es un tarot que se conforma entre los siglos XVI y XVII y que tiene un montón de variantes. Cambian los arcanos. Digamos que el tarot desde el siglo XV en Italia va evolucionando, pasa a Francia. De hecho, el tarot de Marsella tampoco es de Marsella. Tenemos referencias en París, en Lyon, pero en Marsella es muy tardía la llegada de este tarot, ¿no? Pero este tarot se configura como el canon. Yo digo que es el canon porque es el que
en gran medida va a influenciar a todos los tarots que van a surgir, sobre todo a partir del siglo XX. En el siglo XX hay una multitud de barajas que toman por inspiración al tarot de Marsella, simplemente cogen los arcanos mayores y los reinterpretan. De hecho, ahora hay un tarot muy reciente que es el tarot de Guillermo del Toro, el tarot del Toro, sí, y que han hecho un tarot inspirado en la creatividad que rebosa del Toro en sus películas, y entonces los personajes de los arcanos mayores son los protagonistas de las películas, y como no, el mago es el propio Guillermo del Toro. Has un poco hecho ya el viaje que hizo el tarot. Tarot Visconti en Italia, después pasa a Francia, Marsella, que no era Marsella, llega a España. Bueno, en España yo comento una cosa muy curiosa. En España no tenemos el tarot llega tarde el tarot catalán, que luego lo comentaremos, pero tenemos un juego de naipes muy curioso en el siglo XV, que es la baraja de Fernando de la Torre, que la dedica a una mujer, a una condesa, y que es un juego picante. Sí. Es un juego en el que es una baraja en el que los palos son las viudas, las monjas, las doncellas, y bueno, están por ahí una carta suprema que es el emperador, pero digamos que el juego, no conservamos la baraja, pero conservamos el texto de Fernando de la Torre en el que le dedica la baraja a la dama y explica cómo es ese juego, que era un poco juego de amoríos y estas cosas. Luego fíjate, Miguel, en el mundo hispano, el tarot, aunque no cuaja en los primeros siglos en España, viaja a América. Y hay una investigadora, Grañén Purrúa, de México, que ha descubierto un tarot, o ha estudiado un tarot que se llama el tarot de Moctezuma, y que se desarrolló en México. O sea, fue una variante. Además, se conservan muy poquitas cartas, pero conservamos algunas europeas, que pueden ser, por ejemplo, Hermes, que sería un dios, digamos, que viene de Europa, pero entre las cartas están Moctezuma, Cuauhtémoc. O sea, hay personajes, digamos, hay una hibridación de las cartas que vienen de Europa, concreto de España, con digamos, la cultura mexica, ¿no? de la época. Entonces se configuran esas barajas tan curiosas. Vale, el tarot catalán, te lo has dejado ahí. El tarot catalán es un tarot que está lleno de misterios. Está creado por un tal doctor Murne, que todavía no se sabe exactamente quién es. Hay, en concreto, Victoria Braojos, una gran taróloga, está estudiando, o ha estudiado ya, y estoy a la espera de la publicación de su tesis acerca de este tarot. Y es muy curioso porque ese tarot lo que hace es aunar en sí distintas cartas, los distintos tarots, con figuras hebreas, con picas. O sea, es un tarot que mezcla diversos, en una carta mezcla las distintas cartas que hay. Es un tarot muy complejo. Qué curioso. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con Pedro Ortega Ventureira esta noche hablando del tarot. Yo asombrado estoy de esto que nos cuentas. Está relacionado, como decías, con astrología, con alquimia, con magia. Y llega Dalí. Pegamos un salto en nuestro tiempo. ¿Y Dalí también tiene su tarot? Sí. Además hay una historia muy curiosa con Dalí. Cuéntame. Y es que a los amantes de las películas de James Bond, creo recordar que es en Vive y deja morir, hay una escena en la que aparece un juego de tarot. O sea, le echan las cartas a James Bond, ¿no? Entonces los productores quisieron para la película ser totalmente exclusivos, y encargaron o propusieron a Dalí que diseñara un tarot para esa película. Pero Dalí, con el ego que tenía, como era Dalí, dijo que nanay, que por mucho que le pagaran, que no iba a hacer un tarot. Pero no sabemos cómo ni por qué, al cabo de los años, apareció publicado el tarot de Dalí. Y entonces, bueno, pues es un tarot en el que obviamente Dalí es el mago,
Y obviamente tenemos a Gala como una de las protagonistas, no recuerdo si es la suma sacerdotisa, creo que sí. Y bueno, pues es un tarot basado también en el de Marsella, pero vamos, del cuño de Dalí, que obviamente es una obra de arte. El más importante, se ha nombrado mucho Marsella, de ahí resurgen o surgen muchos otros tarot, es el más concreto, sí, el más seguro. Mira, el tarot que hay que mencionar sin lugar a dudas es el tarot Rider Waite Smith. El Rider Waite Smith es un tarot surgido en la Golden Dawn, que es esta orden hermética de la aurora dorada del mundo victoriano y principios del siglo XX, y ahí tenemos a este Arthur Edward White, que configura una baraja novedosa y que diseña la artista Pamela Colman Smith, que antes mencionábamos el libro de Vanguardia Prerrafaelista. Ahí el profesor Cuellar cuenta cuál puede ser la vinculación de esta baraja con el prerrafaelismo, precisamente. Y es Pamela Colman Smith la que diseña, al hilo de lo que le van dictando Arthur Edward White, este tarot, que sí que es un tarot bueno, no tanto ex novo, tiene algún elemento, por ejemplo, del Sol a Busca, pero es el tarot que más se ha comercializado y más se ha difundido a lo largo del siglo XX, sobre todo en el mundo anglosajón. ¿Y Aleister Crowley tuvo algo que ver en el Golden Dawn con el tarot? Sí. Crowley tiene también su propio tarot, el tarot de Thoth. El tarot de Thoth, que es otro de los grandes creados ex novo. Aquí fue Frida Harris la que diseñó su tarot, porque él tenía claro cómo tenía que ser, y a la pobre le hacía repetir la carta 20 veces hasta que saliera perfecta como él la había imaginado, ¿no? ¿Tiene algo que ver el tarot con esa baraja con la que nosotros jugamos a la brisca o...? Sí, claro, es que hemos estado hablando todo el rato de los arcanos mayores, pero también están los arcanos menores, que son los 4 palos, en su mayoría oros, copas, y espadas y bastos. ¿Representan los 4 elementos de...? Sí, los 4 elementos, efectivamente, Miguel. Representan los 4 elementos de la creación: fuego, tierra, aire y agua. Vale, o sea que detrás de esas cartas con las que jugamos, y ya no tanto del tarot, hay un conocimiento muy profundo de mensajes que solamente sabéis descifrar a la gente como tú, ¿no? Bueno, yo creo, Miguel, de todas maneras, que mi papel aquí es el de divulgador. Con los años me he dado cuenta de que mi faceta, aunque investigo y propongo cuando descubro cosas, de hecho, este libro bebe de muchas fuentes autorizadas y que saben de la materia y que han estudiado en profundidad. O sea, yo no he tenido... O sea, yo soy en este libro más divulgador que investigador. Obviamente propongo mis teorías a la vista de lo que leo, pero no soy... he podido ver algunas cartas de motu propio, vamos, en presencia, pero algunas otras pues no las he podido tocar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si con el tiempo pues este librito pues me ayuda a aprender todavía más de la historia del tarot. Cada una de las cartas, estoy viendo algunas fotografías en tu libro, son obras de arte. Sí. O sea, la gente que los hacía eran artistas de un nivel increíble, ¿eh? Efectivamente, Bonifacio Bembo es uno de los grandes nombres de los tarot de los orígenes, de los tarot Visconti, y era un pintor reputadísimo en su época, y se le, digamos, por ser tan buen pintor, los Visconti, que eran los que gobernaban en Milán, le encargaban ex profeso estas cartas. De hecho, se cree que, o la leyenda está que el inicio del tarot está como un regalo de bodas que le hace Francesco Sforza a su mujer Bianca Maria Visconti, a la que mencionábamos justo al principio. Así cerramos un poco el círculo que hemos abierto hoy, y que, bueno, pues sí, que dejan un poco pues ese tarot de los orígenes como digamos, marcando el canon de lo que devendrá en toda la historia a partir de ese momento. Vale, y en tu libro casi al final hablas de Alejandro Jodorowsky y el tarot. Tuvimos la oportunidad de entrevistarle varias veces. ¿Qué tiene que ver Jodorowsky con el tarot? Pues mira, en el Jodorowsky sabemos que es un psicomago, sí, director de cine. Bueno, pues hay una persona que menciono en el libro, que es autora de un tarot, que es Leonora Carrington. Leonora Carrington, surrealista. Bueno, pues ella en su
en su madurez, digamos, psíquica o intuitiva, se da cuenta de que el tarot es una herramienta que canaliza las energías y creo que tiene un encuentro con Alejandro Jodorowsky cuando él es joven, o sea, ella es como un poco su maestra y le susurra que el tarot es la vía que debe utilizar. Y de hecho, Jodorowsky ha propuesto que el verdadero tarot que hay que utilizar es un tarot de Marsella, pero que él ha retocado, no tanto, ¿cómo lo diríamos? Repristinado es una palabra un poco compleja, pero lo ha pulido y sobre todo se ha fijado en los colores originales que tenía el tarot. Él le ha devuelto al tarot los colores que él cree que eran los originales y que son fundamentales en el tarot para el uso psicomágico que él emplea. Y este tarot que él ha desarrollado lo ha hecho con Camoin y se llama el tarot Camoin Jodorowsky. Y ya para terminar, hemos hablado de la historia. ¿Por qué tanta gente acude al tarot para conocer su futuro? ¿El tarot es capaz de darte datos de tu futuro? ¿O conecta con tu inconsciente? ¿O cómo funciona ese mecanismo para que tengan tanto poder esas cartitas? Y las tarotistas o tarotistas, ¿sí? ¿Has diferenciado en tarólogos o tarólogas, que son los que estudian, y las tarotistas los que...? Sí, yo creo, fíjate, Miguel, y quién más que tú y tus seguidores sabéis que hay otra realidad y esa realidad se conecta, hay varias vías de conectar esa realidad con la nuestra. Entonces, el tarot es una de esas vías. Y yo creo que solo la gente que lee honestamente el tarot, que es capaz de verdad de conectar con ese otro plano, es la que de verdad puede utilizar bien el tarot. Se puede intentar aprender el tarot, el significado, lo que pueden suponer las tiradas o las relaciones. Yo también lo veo como una herramienta de autoayuda. O sea, cuando tú te enfrentas en una tirada a unas cartas del tarot, te puedes ver reflejado o no reflejado en las propiedades de la iconografía, en los símbolos que tienen esas cartas, ¿no? Y de alguna manera es una propuesta junguiana, ¿no? De confrontarte con los arquetipos, ¿no? Entonces, esas cartas que te han salido te hacen reflexionar acerca de tus aspectos vitales y en ese sentido te pueden ayudar. Entonces, yo no tengo esa capacidad de llegar a ese otro plano, y para mí el uso del tarot es en ese sentido, ¿no? En el de la búsqueda del arquetipo y del reflejo personal para la autorreflexión. Fíjate cómo sale la muerte, que de repente la ves ahí, me dice que no con el dedo. No. El peor arcano de todos no es la muerte. ¿Cuál es? Es el ahorcado. ¿El ahorcado? Sí, porque está ahorcado boca abajo, con una pierna por detrás. ¿Y quién es el gran traidor de la Biblia? Judas. Esa es la peor carta que te puede salir en el tarot. Tarot, significado e historia, con un tipo increíble esta noche en el programa, Pedro Ortega Ventureira. Si queréis saber más, ahí está este trabajo que ha preparado. ¿Forma de contacto contigo, o si quieren saber más del libro y de tu trabajo? Sí, pues mira, os voy a proponer el boletín Atlas del Tarot. Estoy apuntando, la dirección web es atlasdeltarot.substack.com. Y también ahí publico o envío el boletín quincenalmente con noticias, con artículos que voy subiendo a la página web del libro, que es tarot, tal y como se llama el libro, tarotsignificadoehistoria.com. Así que esas dos referencias, Atlas del Tarot como boletín y tarotsignificadoehistoria.com, son los dos puntos donde además están interrelacionados, donde vais a ver las cosas que voy a ir publicando al hilo, las novedades, las actualizaciones del libro, la bibliografía, se puede consultar ahí también, para que todos los amigos que estén interesados en el tarot pues puedan tener un conocimiento, digamos, directo y vía conmigo para preguntar lo que
lo que quieran, y en la medida de lo posible y en el sentido de que no sé adivinar con el tarot, les trataré de ayudar en lo que haga falta. A ver cómo lo digo. Decía al principio que hicimos un viaje delicioso a Malta. Yo había estado en Malta, pero estando contigo con esa sabiduría, sapiencia que tienes y la forma de ver las cosas, de repente iluminas y cambia lo que estabas viendo anteriormente, que le habías dado un determinado significado. Por ello, gracias. Gracias a ti, Miguel. Por ese trabajo que haces de alumbrar la cultura y esas cosas que a veces parecen desconocidas y que tienen un significado que tú traes a este mundo. Pues las gracias te las doy yo a ti, Miguel, y a todos los oyentes, y que estamos en el camino. Vamos a por él. Como siempre, un placer. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Gracias. Radio Nacional de España, la que quieres. El doctor Velasco era el propietario del esqueleto de Agustín, los restos del gigante extremeño. Esta es la historia de un coleccionista y su colección. Su museo, el museo nuevo, lo inaugura nada menos que Alfonso XII. La historia de uno de los fundadores de la antropología en España. Sabe que la materia forma parte de la vida. Con una habilidad excepcional para la cirugía. Él toca, él abre, él corta, él cierra, él se mancha. En un momento en el que la medicina vive una revolución. Fiebre tifoidea y peste han sido durante siglos sinónimos de enfermedad infecciosa. Ya puedes escuchar la colección del Dr. Velasco. El final no va a ser muy feliz. Un podcast original de RNE Audio. Y recuerda, El Ojo Crítico, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. RTV, la que quieres. ¿Buscas respuestas a nuestras mismas preguntas? Estás en el sitio indicado. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El domingo a las 2 de la madrugada, en Radio Nacional. Un saludo de su fiel escucha desde la Patagonia chilena con -6 grados bajo cero. Un gran saludo al equipo que sé que siempre está atento a nuestros requerimientos de sus oyentes fieles. Y a Miguel, como siempre, una gran compañía para nuestras noches frías de la Patagonia. Gracias por tanto aporte al misterio, a la aventura del conocimiento. Chao, un abrazo de Rodrigo Sáez. Llega un nuevo capítulo de esos que prepara nuestro compañero Juan Gómez, con testimonios increíbles de personas a las que le ocurren cosas que tienen que ver con el misterio. Y les saludamos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, como siempre, y un placer. También para nosotros estar aquí. Y como siempre tenemos poco tiempo, vamos con el caso. Creo que hoy vas a contarnos algo que tiene que ver con personas acosadas o acosados por una luz. Así es, tiene que ver con esto que denominamos luces populares y que se concentra en un lugar en concreto, en un monte en concreto llamado el Monte Serracín. Está en el Valle de Cayón, en Cantabria, y como digo, fue el escenario de absoluto pánico, pero también fervor religioso por la aparición de unas extrañas luces, Miguel. Pues vamos a ir a conocerlas. ¿Tiene que ver todo eso con ese fenómeno que se llama las luces populares? Sí, tiene que ver. Lo que ocurre es que lo de las luces populares ya sabemos que, bueno, tiene muchas interpretaciones y podemos darle diferentes explicaciones, ¿no? Desde las más racionales hasta las más imaginativas. Pero es cierto que de vez en cuando este tipo de luminarias, que aparecen además siempre en lugares muy concretos, parece que están asociados a enclaves geográficos muy puntuales, pues parece que no solo se manifiestan sin más y simplemente, provocan, vamos a decir, el asombro, sino también el pánico. El terrible pánico en este caso, como fue esta luz. Y ante todo tengo que agradecer al equipo de Cantabria Oculta que nos haya transmitido este tipo de testimonios, porque es sobrecogedor. Sobre todo, si te parece, comenzamos con el testimonio de una mujer que vio esa luz tan extraña. Yo la vi pues una noche aquí, cuando estábamos aquí, la gente venía y vinieron. Un chaval de Sobarzo estaba aquí y me preguntó, pues mira, baja desde allí, desde el monte hasta abajo. Daba un estellazo, el primero arriba, donde el monte, como 3 veces la casa. Como 3 veces esa casa. Pero un fogonazo como entre amarillo y rojo.
pero una cosa restremecedora. Uy, ay, le digo yo, ay, hijos míos. Le dije a los dos chavales así, ay, hijos míos, ¿qué tenemos ahí? Fíjate que dice restremecedora, no solamente estremecedor, sino 2 veces o 3 veces estremecedor. Increíble lo que estaba viendo, ¿eh? Efectivamente, y además con esa pasión, ¿no? Porque se nota, y aquí el testigo es clave, cuando alguien te cuenta este tipo de cosas con este lenguaje y con esa pasión en donde parece que mientras te lo cuenta está recordando ya no solo lo que vio, sino lo que le produjo, el impacto que le produjo, desde luego estamos ante algo realmente alucinante. Y esta mujer sigue contando aquello que vio. Hacía fogonazos, pero no se veía la raya. Explotaba arriba y después explotaba aquello y explotaba otra más abajo. Así en lo que yo vi 4 veces. 4 fogonazos grandísimos. ¿Y qué hizo esa mujer al ver aquello? Pues casi nos lo podemos imaginar, ¿no? Estamos notando cómo en su voz recrea todo eso, toda esa sensación. Esto lo estaba viendo, por cierto, desde su propia casa, desde la misma puerta de entrada de la casa y mirando hacia ese monte Serracín, en donde estaba viendo ese absoluto juego de luces. Tú imagínate una mujer como ella ver algo así. Pues, ¿qué es lo que le sucedió? Nos lo cuenta. Yo después he cerrado las puertas, no quería ver eso. Yo dije, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Pero nos dio tal respeto que de noche allí no estábamos más. Porque yo a veces pensaba, si se puede meter hasta en casa. No podía dormir. Wow, tenía miedo, ¿eh? ¿Y qué era para ella? ¿Qué pensaba que era aquella luz? Pues fíjate, antes se comentaba el hecho de que se pueden dar muchas explicaciones y en la mayoría de las ocasiones siempre se dice que esa luz pudiera estar relacionada con el entorno, ¿no? Con el lugar, que quizá incluso pudiera tener algún tipo de explicación geológica. Se habla de ciertas luces, de ciertas cosas realmente extrañas, pero ella parece que lo tiene claro. Vamos a escucharlo. No sé, algo tenemos encima que nos tiene dominados. Lo tenía claro, algo tenemos encima que nos tiene dominados. ¿Hubo personas que quisieron acercarse a esa luz? ¿Hubo alguien más que se implicó con el fenómeno? Sí, claro. Ten en cuenta que esto llamó poderosamente la atención, ya no solo evidentemente a esta mujer, sino a gran cantidad de vecinos de toda la zona del valle. Y cuando digo gran cantidad de vecinos, hablo de cientos de personas que se acercaban hasta ese monte, incluso establecían guardias, esto es alucinante, para poder ver esas luces. Bueno, pues en un momento determinado hubo personas que al ver esa luz se atrevieron a dar un paso más allá, a acercarse, incluso acercarse todo lo posible. Tenemos que pensar que el monte, incluso a día de hoy, es un lugar realmente complejo, difícil a la hora de acceder a ciertas zonas del mismo. Tenemos que pensar que esto ocurre en los años 80 y en un lugar donde no había electricidad, todavía no se había instalado en esa zona la electricidad, y esto parece sorprendente teniendo en cuenta que hablamos de los años 80 del pasado siglo, pero era así. Así que hubo personas, como nuestra testigo, que se acercó, y esto es lo que vio. Estábamos relativamente cerca, percibo como esa luz hacía un sonido vibratorio, hacía zzzz. Qué extraño, ¿verdad? Absolutamente extraño. Se acercan, nota esa vibración, pero también le da la sensación que aquello tiene algo más, algo que la produce verdadero miedo. Y en aquel momento llegué a ese espacio y dije, vamos a parar aquí porque empecé a sentir mucha presión, mucha presión, entre el pánico que me entró, sí. Empecé a sentir pánico. Y en aquel momento dije, esto tiene radioactividad. Me vino a mi mente, esto tiene radioactividad por la intensidad. Y me acojoné y dijo, no nos podemos acercar porque no sé lo que nos puede pasar. ¿Y les pasó algo más? Sí, les pasó algo más. Fíjate, ahora mismo estoy recordando a nuestro querido Pablo Villarrubia, que él ha hablado en muchas ocasiones sobre esas luces de la muerte, sobre esos extraños objetos que parece que han llegado a atacar o a agredir a aquellas personas que han sido testigos de su visión. Bueno, pues aquí nos encontramos con algo que aparentemente pudiera ser similar, lo cual le da una vuelta de tuerca a todo este caso, en donde nos encontramos que esta luz popular quizá no era tan popular como imaginamos. Creo que hay un testimonio más. ¿Qué consecuencias tuvo todo esto?
Esas son precisamente las consecuencias, lo que hablamos. Quizá eso atacó o no a nuestra testigo y a personas que también la estaban acompañando en ese momento. Y es cierto que mucha gente pensó que era una aparición mariana. Sí, es una de las cosas que ocurrieron en ese lugar. Te hablo que evidentemente hubo cientos y cientos de personas que acudieron a ese lugar y muchos establecieron la concordancia de que si algo se asomaba en un lugar concreto, como también todos conocemos, Fátima, Lourdes, más recientemente Medjugorje y otros lugares en donde dicen que una luz está asociada a un enclave, quizá esa luz tenga algo divino y quizá esa luz divina tenga algo que ver con la Virgen. Así que se creyó que esto formaba parte de una aparición mariana. De hecho, te diré una cosa, los vecinos no querían que esto se supiera, porque empezaron a llegar autobuses y autobuses de personas que creían fervientemente que aquello que se estaba viendo era una aparición de la Virgen. Y los vecinos tenían serios problemas con todos aquellos que se acercaron al lugar, porque las personas que se acercaban al monte Serracín, pues lo que hacían era atravesar como un elefante en una cacharrería, pues prácticamente huertos sembrados, y todo eso provocaba pues un verdadero desaguisado para todos los vecinos, ¿no? Pero fíjate, hubo algo más. Hubo una batida de caza. ¿Sí? Miguel. Efectivamente, porque, claro, muchas personas, sobre todo esos mismos vecinos que estaban hartos de ver esa luminaria, que estaban hartos de ver cómo personas creían que aquello era la Virgen y destrozaban prácticamente sus huertos y sus sembrados, fueron detrás de esta luminaria. Y al parecer, yo tuve la oportunidad de hablar incluso con una persona que al principio no quería contarme todo esto y al final me acabó confesando que él formó parte de una de esas partidas de caza detrás de esta luz. Y cuando hablo de partida de caza, Miguel, lo hablo con mayúsculas, porque iban escopeta en mano detrás de esta luminaria. Y lo que este hombre me decía... Sí, dime. No te iba a decir si llegaron a alcanzarla o no. Ahí está. Lo que este hombre me decía es que esa luz parecía jugar con ellos. Había momentos en donde se acercaban y cuando parecía que ya la tenían más o menos a tiro, o por lo menos averiguar qué es lo que era, porque pensaban que podía ser un bromista. Hay que tener en cuenta que tenían ganado por la zona y podría ser alguien que les quisiera hacer alguna faena con el ganado o con las casas que tenían alrededor. Bueno, pues cuando llegaban justo al punto donde se encontraba esta luz se desplazaba de manera vertiginosa hacia otro lugar del monte. Ellos pues iban caminando, iban con sus escopetas. Hablo de una treintena de personas, Miguel, todos con escopeta prácticamente. Llegaban al punto donde esta luz se había desplazado y una vez más, como si tuviera algo de inteligencia de lo que estaba ocurriendo, esta luz volvía a desplazarse, ¿no? Como si jugara con ellos. En ocasiones, este hombre me decía que es cierto que llegaban a un punto donde estaba esta luminaria y resulta que era pues un reflejo de un cristal o de una ventana, pero en otras ocasiones, cuando ocurría esto de el gato y el ratón con esta luz, pues se encontraban ante lo imposible y llegaron incluso a disparar hacia esa luz, pero no consiguieron alcanzarla, o al menos así ellos tuvieron esa sensación, hasta que finalmente pues optaron por dejar de realizar estas batidas de caza. Pero te he de decir, Miguel, a día de hoy ellos mismos me dicen, se sigue viendo la luz, pero ya no le hacen caso. Después de 2-3 días, vómitos, diarreas y de todo. Y llevaba una medalla de plata, el chico, de eso me acuerdo, y se le puso negra. Lo que único queríamos que no viniese la gente, que no entrase en pánico y que no se conociese la zona. Ahí están las consecuencias. Un caso más que nos ha contado nuestro compañero Juan Gómez. La extraña luz que acosaba a la gente, que podía ser una aparición mariana. Wow, cosas extrañas que ocurren en nuestro mundo, ¿eh, Juan? Sin duda alguna, cosas extrañas y muchas más que todavía quedan en el tintero para comentar, porque este tema se sigue recordando a día de hoy después de tantos años y siguen guardando muchos vecinos silencio porque no quieren, como hemos escuchado hace tan solo un instante, que esto se sepa. Forma de contacto contigo por si te quieren seguir contando, relatando estas experiencias. Pues rápidamente a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, pueden enviarme un mensaje o a través, evidentemente, del email en el programa juangomez_en_blanco@gmail.com. Ahí pueden contactar conmigo y contarme estas experiencias y todo lo que tenga que ver con este mundo del misterio. Gracias una vez más. Ya sabes, vete por la sombra por si acaso últimamente.
Sí, señor, gracias a ti. Un abrazo. Ya nos vamos por hoy con el deseo de que hayáis disfrutado de este espacio en blanco. Os dejamos llegar a la alborada y la programación de Radio Nacional de España de toda la madrugada. Para la semana que viene muchas sorpresas esperan aquí en el espacio en blanco con programas estos especiales de verano y queremos compartirlas. Ahora os dejamos con los compañeros de la información, con un poco de nuestra música y nosotros volvemos en 7 días aquí a abrir un nuevo espacio en blanco al que todos estáis invitados. ¡Feliz semana!